Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. Jack era un niño con una salud muy frágil y los médicos recomendaron a sus padres que el pequeño practicara la natación. Entonces, el joven Jack, que parecía estar tan cómodo en el agua como los mismos peces, empezó a sentirse atraído por la inmensidad del mar. Pero las aparentes casualidades no son casualidades. En su adolescencia recibió de su padre un regalo que le haría ver el mundo bajo un prisma diferente. Se trataba de una cámara de filmar que, aunque era sencilla, se convirtió en la fiel compañera de ese muchacho que iba por ahí grabando todo cuanto le rodeaba o le resultaba curioso. Ya de joven se alistó en la Academia Naval Francesa, graduándose como oficial de artillería, donde tuvo un accidente en el que se rompió los dos brazos. Sin embargo, a veces las desgracias son simplemente un giro de timón bajo la tormenta. De nuevo, los médicos le empujaron al agua, recomendándole la práctica de la natación. Y cuando el joven Jacques Cousteau se puso por primera vez las gafas de buceo, su amor hacia el mar pasó de ser tendencia a convertirse en toda una pasión. Su vieja compañera de filmar para entonces ya era obsoleta y no podía acompañarle a las inmersiones, por lo que Jack se valió de otros aparatos para sus aventuras subacuáticas. Entonces grabó su primera película, A 10 brazas bajo el agua. Cousteau era un potencial por sus conocimientos y la Marina francesa lo quiso aprovechar, organizando una expedición para buscar el Mahdia, un barco romano que había naufragado en el siglo I a.C. en las costas de Túnez. Aquella fue la primera expedición arqueológica subacuática en la que se emplearon aparatos autónomos de inmersión, diseñados por el propio Cousteau y por Émile Gagnan, un ingeniero francés. Dicho dispositivo fue registrado con el nombre de Aqualung, pulmón acuático. El nombre de Jacques Cousteau empezaba a asomarse por el horizonte de la historia. Al parecer, nada en la vida de este hombre ocurría porque sí. Dejó la marina y aquella experiencia
le impulsó a vivir sus propias aventuras, a organizar sus propias expediciones subacuáticas. A los 40 años solo le faltaba tener un barco. Y no tardó en aparecer. Él, que estaba acostumbrado a dejarse guiar por sus corazonadas, sintió un auténtico flechazo en la isla de Malta. Ante él se hallaba un viejo barco dragaminas que se había hundido en Singapur y parecía la encarnación de su sueño arrancado de sus pensamientos. Me enamoré de él nada más verlo. Me acuerdo como si fuera ayer. Para entonces, Odiseo, el héroe griego del poema de Homero, se había convertido en su mentor durante las horas de lectura en la soledad del mar. Quizás por ello bautizó a su barco con el nombre de Caliso, la ninfa que, habiéndose enamorado del héroe, le había prometido la inmortalidad para que se quedara con ella. Ahora Cousteau estaba completo y preparado para iniciar las aventuras que habrían de convertirlo en el Ulises del siglo XX. Cosechó éxitos como divulgador y escritor. Sus películas documentales ganaron importantes galardones, entre ellos un premio Oscar. Pero la fama y el éxito nunca fueron sus propósitos, puesto que su naturaleza era la de un explorador, un buscador que no entendía la vida fuera del agua. Sin embargo, sus inventos revolucionarios en el campo del buceo no hacían otra cosa que reafirmarlo como un gran pionero. Maravillado ante cada nueva imagen submarina que descubría en sus ojos, no podía hacer otra cosa que compartir el sentimiento de alegría sublime que lo embargaba. Lo hizo con imágenes grabadas para su serie documental El submarino de Jacques Cousteau. Esta producción supuso el cenit de su carrera y de su vida. Fiel a sus principios, amante de la vida y conocedor de las incoherencias humanas, luchó por preservar la vida que ante sus ojos se manifestaba, y la mejor manera de hacerlo era divulgándola. La razón de que haya hecho películas sobre el mundo submarino reside simplemente en mi creencia de que la gente protege a aquellos que aman, pero solo amamos lo que conocemos. A los 60 años ya era uno de los grandes de la historia del siglo XX, pero aunque el mar cambie de temperamento en su superficie, su lecho es siempre el mismo. De la misma manera, detrás de la leyenda que suscitaba su nombre, en el fondo de sí mismo prevalecía su esencia humana. La admiración que sentía por la vida marina era en igual medida proporcional a su preocupación por los agentes que la amenazaban. Movido por esas inquietudes,
creó una fundación dedicada a la protección de la vida oceánica, poniendo el foco en los peligros de la pesca abusiva, la energía nuclear y los problemas derivados de la superpoblación. Murió a finales del siglo XX, siendo apodado mundialmente como el Capitán Planeta. Su nombre, como la espuma del mar, llegó prácticamente a todos los rincones del mundo. Incluso yo misma, que ahora narro su historia, recuerdo sus imágenes, como la primera serie documental que vieron mis ojos cuando era niña. Aquel marinero con gafas y gorro de lana rojo se ha convertido en el faro que guía a los nuevos exploradores del mar. En el mar no hay pasado, presente o futuro, solo hay paz.